Bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día jueves 18 de noviembre y el tema que vamos a dar hoy es un repaso de acciones, de inversiones en acciones, perdón. La segunda parte vamos a ver títulos públicos. Vamos a hacer un pequeño repasito de las acciones. Vamos a compartir pantalla. Bien. ¿Están viendo la hoja esta del Excel? Se ve, sí. Bien. Estos Excel después se los voy a mandar cuando terminemos la clase de hoy. Ya se los mando, así se los cuelga Facundo y tienen todo el material. Habíamos dicho entonces que las inversiones tenían características que no formaban parte de la actividad principal del ente, se efectúan con el ánimo de obtener un beneficio o una renta, y dicho beneficio puede ser explícito o no. ¿Qué significa que puede ser explícito o no? Puede ser que yo compre acciones de una sociedad que no cotice en bolsa. ¿Y por qué puedo comprar acciones de una sociedad que no cotice en bolsa? Porque me interesa, por ejemplo, que esa empresa produce la materia prima indispensable para mi proceso productivo. Entonces, por una cuestión estratégica, me interesa tener inversiones en esa sociedad. ¿Para qué? Para obtener el control o tener una mayoría de acciones, cuestión que me permita manejar la situación de esa empresa y las decisiones empresariales. Y no corresponden, o sea, no forman resultados no operativos, es decir, forman resultados no operativos. ¿Por qué? Porque dijimos que los resultados operativos del ente son aquellos que hacen al objeto social. En este caso, son resultados no operativos y son resultados atípicos. Atípicos. Bien. Cuando vamos a clasificar una inversión, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener en cuenta si vamos a sacarlo en 20 días, 30 días, o ponemos un plazo fijo, etc. Siempre se confunden cuando les preguntamos el tema del plazo fijo. Y el plazo fijo puede ser cuál sea la intención del ente. Para unos puede ser que en 60 días le interese convertirlo en dinero, y otro puede tener un plazo fijo, no es muy normal, admitimos que no es muy normal, donde puede ser un plazo fijo que tenemos 360 días. Entonces, vamos a estar hablando de un plazo fijo de determinada característica. Entonces, en general, cuando hablamos de, vamos a ver después la clasificación, vamos a hablar de los plazos fijos. Pero bueno, repito, tenemos que tener entonces dos cuestiones. En primer lugar, la intención del ente, y en segundo lugar, cuándo se puede convertir en dinero. Estas dos intenciones son las que nos van a definir la principal clasificación de las inversiones, que podrán ser temporarias o permanentes. Las temporarias, podemos decir que son las colocaciones de excedentes temporarios de dinero para que se realicen, es decir, se transformen en dinero en un plazo breve o relativamente breve. Y tienen que cumplir dos condiciones: que sean fácilmente convertibles en dinero o que la intención del ente sea venderla en el corto plazo. Por ejemplo, estamos hablando en estos dos casos de compraventa de títulos públicos o compraventa de acciones con cotización. Hablamos de acciones con cotización porque son acciones que tienen una rápida forma de hacernos de dinero. Le proponemos a nuestro agente de bolsa
que nos vendan las acciones que teníamos de tal empresa y rápidamente la pone en la bolsa a la cotización de ese día y la venderá a la cotización que está ese día, o si baja, tendrá que ver cuál es la habilidad para hacer la operación en el momento que esté en el más alto valor. Y cuando hablamos de inversiones permanentes, hablamos de colocaciones de excedentes de dinero, en general, a un plazo mayor de 12 meses. Y acá, en este caso, vamos a estar hablando de, vamos a corregir esto, así está, queda ahí, compraventa de acciones sin cotización, es decir, compraventa de acciones de una sociedad que no cotice en bolsa, las puedo comprar y en general las hago porque quiero tener una intención permanente de tener esa inversión. Puede originarse, el caso este que hablamos recién, del beneficio explícito o el no explícito, y la intención de mantenerla en la estructura de la sociedad. Y aquí hablamos de compraventa de acciones con cotización, perdón, sin cotización, y compraventa de bienes que se utilizan para alquiler. Los principales tipos de inversiones que ya habíamos visto son depósito a plazo fijo, acciones con cotización, títulos públicos, bienes no afectados a la actividad principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, los depósitos a plazo fijo es sencillo, ya lo he visto con Cecilia, el único problema es ver si en el medio de la colocación del plazo fijo hay un cierre de ejercicio, por lo cual tenemos que efectuar el devengamiento sí o sí de los intereses ganados en ese ejercicio en ese periodo. Después, la sociedad puede decidir que haga el devengamiento, que determine un resultado mensual de sus actividades y también entonces tendremos que efectuar, también tendremos que efectuar el devengamiento mensual de esas operaciones, o si no, hay empresas que optan devengar los intereses cuando termine la operación. Esto es, vamos a corregirlo acá, opta por devengar los intereses en forma mensual o cuando termine la operación. Dependerá de la voluntad de la empresa. Bien. No hay más cuestiones que hablar respecto de los plazos fijos. En documentación de respaldo es el certificado de plazo fijo, que ya lo vieron en la filmina. Es un certificado escrito, ahora no sé, con toda la cuestión se hacen digitales, un certificado escrito donde el banco dice que yo puse 10 pesos y que el 15 de diciembre del 2021 me pagará 11 pesos, donde yo tengo un capital, 10, un interés, 1 peso, y el monto, que es el capital más los intereses. A eso se llama el monto, es el capital más los intereses. Que quede claro que eso se llama el monto de la operación. El capital que se coloca más los intereses. Bien. Si hablamos entonces de estos certificados a plazo fijo, el documento de respaldo es el certificado de depósito a plazo fijo y la renta que produce son los intereses de ese plazo fijo. Vamos a ver entonces ahora el tema de acciones con cotización. Acciones con cotización se compran en el submercado de valores o en una bolsa de comercio. Acá en Mar del Plata pueden ir ahí a la calle San Martín, Corrientes Casi San Martín, donde está la bolsa de comercio. Van a tener que efectuar una serie de trámites para que le abran una cuenta y ustedes podrán comprar acciones, títulos públicos, etcétera, a través de un agente de bolsa. Ese es el caso de las sociedades que tienen cotización en las bolsas, que tienen que cumplir con ciertas condiciones y están reguladas. Vamos a poner acá, reguladas por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, que es un organismo público que se encarga de
custodiar, mejor dicho, no custodiar, sino de cuidar o establecer todas las normas para las empresas que quieren cotizar en bolsa. Las acciones sin cotización, es el caso de sociedades cerradas, no se venden en el mercado de valores y son productos de una negociación entre partes. Es decir, el que compra y el que vende tienen que sentarse a dialogar. ¿Cuál es la documentación de respaldo? El título o acción que representa esa acción. Recordemos que dentro de los tipos de acciones podemos encontrarnos con acciones al portador o acciones nominativas. Dependerá del tipo de acción que ha emitido la empresa. ¿Y qué renta producía esta inversión? Produce dividendos. Esa es la renta que produce. Los dividendos en efectivo o en especie, que es difícil que ocurran, o dividendos en acciones, que todos estos deben ser decididos por la asamblea de accionistas o reunión de socios si es una SRL. Bien, ya sabemos que las SRL tienen reuniones de socios y no asamblea de accionistas. Por favor, recuérdenlo también. Las anónimas, asamblea de accionistas, es quien tiene el órgano volitivo. Habíamos dicho que volitivo era el órgano que tenía la voluntad. V corta O, L, I, T, I, V corta O, volitivo. No me cambien la L por M, por favor, porque va a quedar feo en el parcial. Y también puede ocurrir que el beneficio puede estar dado por la diferencia de la cotización de esa acción en el mercado al cierre del ejercicio. Siempre tenemos que analizar esta situación. Teníamos el valor de incorporación de las acciones con cotización, siempre, donde vamos a tener, para calcular el costo de adquisición de las acciones o el BIP, el valor de cotización, las comisiones del agente de bolsa, otros gastos de compra, menos los dividendos declarados y pendientes de pago que ha dispuesto la sociedad emisora de las acciones. El valor de cotización es el valor del bien que se adquiere. El valor de la comisión del agente de bolsa a veces es un valor fijo por acción o un porcentaje de la operación. Y después tenemos otros gastos de compra, por ejemplo, impuestos, sellados, valor de los cupones, etc. Y los dividendos declarados y pendientes de pago de la sociedad emisora, vamos a poner acá, recordar que siempre se calculan sobre el valor nominal de las acciones. Es decir, yo voy a tener un valor de esos dividendos. Me dicen, por ejemplo, que me pagó o la empresa decidió pagar el 10% sobre los dividendos de esas sociedades y yo tengo que ver cuántas acciones tengo, cuál es el valor nominal de esas acciones y sobre eso calcular el 10% o el 15% o lo que se establezca. ¿Estamos? Bien. Después tenemos todo lo otro parafernalia. Vamos a ver entonces la parte de títulos públicos. Buen día, Mateo. Silvana, no sé si la saludé. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Y vamos a ver lo que pasa con los títulos públicos. ¿Qué son los títulos públicos? Perdón. Son préstamos que el Estado nacional, provincial o municipal pidió al público que puede ser nacional, argentino o extranjero, comprometiéndose a pagar un interés a lo largo de los años y devolver el capital, o rescatar el capital significa
comprar los títulos públicos, pagárselo a los tenedores, en una o más fechas predeterminadas. Ahora bien, ¿qué características tienen estos títulos públicos? Pueden ser emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera. Y cotizan en el mercado de valores. Ustedes si ven todos los días, van a ver la cotización de los bonos, etcétera, etcétera, distintos tipos de distintas emisiones en pesos, en dólares, etcétera, etcétera, que emite el Estado argentino. ¿Cuál es la documentación de respaldo de esta operación? Para la compra y venta del título, la liquidación emitida por el agente intermediario. Recuerden ustedes que yo no puedo ir a comprar 5 títulos de la deuda argentina, mejor dicho, 5 títulos públicos, sino que tengo que hacerlo siempre a través de un agente de bolsa. Y los intereses será una constancia de haber recibido esos intereses, que en general se efectúa a través de un agente pagador, que es quien tiene o quien dispone de esa planilla donde me dice: a Juancito 10 pesos, a Cecilia 20, a Débora 14, a Tiago 18. Y le va a pagar en función de su tenencia accionaria. ¿Cuál es el tratamiento contable de estos títulos públicos? Bien, tenemos siempre que calcular el valor de incorporación al patrimonio. El valor de incorporación al patrimonio se va a formar por el valor de cotización, la comisión del agente de bolsa, otros gastos de compra que pueden ser impuestos, sellados, etcétera, etcétera, y le vamos a restar los llamados intereses corridos. ¿Qué son los intereses corridos? Los intereses corridos, el título público paga intereses en determinado tiempo según lo establece cuando lanza la emisión de estos títulos. Y corresponde el concepto de intereses corridos es los intereses devengados desde el último periodo de pago de intereses hasta cuando la empresa inversora compra los títulos o cuando la empresa inversora debe registrar los intereses devengados después de que compró el título. Por ejemplo, el Estado emitió un título que paga intereses cada 6 meses. El 31 de diciembre fue el último momento del cobro de los intereses. Por ejemplo, el Estado los emitió en enero del 2018 y paga los títulos, perdón, las rentas cada 6 meses. Entonces, el último pago de intereses fue, por ejemplo, en esta situación, ubicándonos el 1 de abril que compramos esos títulos. Aquí está incorrecto esta expresión acciones, sino esta expresión debería ser títulos, compra de los títulos. Hay 4 meses que en el precio de cotización que tiene el título al 1 de abril ya tiene los incrementos originados en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque el título, repito, cobró intereses el 31 de diciembre. Yo los compro el 1 de abril y el próximo pago o que paga el Estado o cobranza para el tenedor va a ser el 30 de junio. Entonces, supongamos que yo compro 1000 títulos públicos que tienen una cotización de 80 pesos cada uno. Repito, esta es la cotización. Es la cotización, no es el valor nominal. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la cotización. El valor nominal está dado por 1000 títulos públicos que en su momento el Estado los emitió a 100 pesos de valor nominal cada uno. Entonces, el 1 de abril compra 1000 títulos a 80 pesos cada uno
La comisión del agente de bolsa es el 2% sobre el valor de la operación, 2% sobre 80.000, que es 1.000 por 80. Y tenemos que calcular los 3.000 pesos de los intereses corridos, es decir, los intereses que van entre el último pago que le hizo al anterior dueño, y el momento que yo compro las acciones. Entonces, supongamos que el Estado paga 1% de interés mensual y lo paga por los 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque va a corresponder a enero, febrero y marzo. El 1 de abril compro los títulos. Entonces, los intereses que tiene corridos ese título equivalen a 3.000 pesos. ¿Yo cuánto tengo de capital? Tengo 1.000 títulos públicos a 100 pesos valor nominal, a 1% de interés mensual por 3 meses, total 3.000 pesos. Y eso no lo voy a poner en el valor de incorporación al patrimonio de los títulos públicos, sino que lo voy a restar. Y lo voy a reflejar en un activo, una cuenta, patrimonial del activo, que se va a denominar intereses a cobrar por los 3.000 pesos. Pago la operación con una transferencia, con un cheque, con lo que sea del Banco Provincia, cuenta corriente. ¿Hasta aquí alguna duda? Jaque mate, rey 2, alfil, torre blanca. ¿Algún Creo que sí.
Bien. Gracias. Vamos a grabar. ¿Puso usted para grabar ya él? Sí, profe, y ya lo puse como anfitrión. Muy bien, gracias. Vamos entonces a seguir. Bien. Hasta aquí habíamos visto qué era el título público. Habíamos visto... Están viendo esta imagen, ¿verdad? Se ve, sí. Bien. Hasta aquí no hay ningún inconveniente. Hemos visto lo que ocurre con los títulos públicos. El valor de incorporación al patrimonio. ¿Qué pasa cuando yo cobro la renta de esos títulos públicos? En el caso que nos ocupa, el 31 de diciembre habían pagado los últimos intereses, el 1 de abril compró las acciones y los intereses los voy a cobrar el 30 de junio. Por lo tanto, al momento de la cobranza de los intereses, yo voy a cobrar los 3.000 pesos que están devengados, mejor dicho, no devengados, sino que están registrados en la cuenta intereses a cobrar, más los 3.000 pesos de los intereses correspondientes a los meses de abril, de mayo y de junio. 3 meses primero en la cuenta intereses a cobrar, 3 meses segundos en la cuenta intereses positivos porque son un resultado nuevo de este periodo. Aquí hay que poner esto a intereses positivos siempre a la derecha. Entonces, cuando cobremos esa renta, cuando cobremos esos intereses, vamos a registrar. Activo aumenta Banco Provincia cuenta corriente por 6.000, activo disminuye intereses a cobrar por 3.000, por los que registramos intereses corridos cuando compramos el título, más 3.000 pesos de intereses positivos correspondientes al segundo trimestre del año. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Si escucho que no hay dudas, seguimos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede ocurrir al cierre del ejercicio con los títulos públicos? Debemos evaluar los títulos públicos a su valor neto de realización. Lo mismo que las acciones. ¿Y qué decíamos que era el valor neto de realización? Es el precio de cotización del mercado menos los gastos directos de la venta. En general, le vamos a decir cuál es el valor neto de realización para que no se complique en la vida. O por ahí le decimos, el valor neto es 1.000 pesos menos el 2% de gastos directos. Total, el neto lo calculan ustedes. El diferente valor que va a tener ese título público, que puede estar por encima o por debajo del valor que compramos, lo vamos a denominar diferencia de cotización. Y a su vez, tenemos que dejar devengados los intereses ganados por la tenencia de esos títulos desde el último momento del pago hasta el cierre del ejercicio. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, la empresa cierra ejercicio el 30 de septiembre, las acciones cotizan cada una a 90 pesos neto de gastos de venta, es decir, que ya están descontados los gastos de venta. Estos 90 va a ser el valor neto de realización, que es el valor que tenemos que evaluar al cierre. Entonces, cotización al cierre, neta de gastos, ¿cuántos títulos públicos teníamos? 1.000. A 90 pesos, que es el BNR, 90.000 pesos. ¿Cuáles son los intereses devengados de esos títulos públicos? 3.000 pesos del 30 de junio al 30 de septiembre. Entonces, vamos a tener que reflejar ese diferente cambio de valor a través de una diferencia de cotización de 8.400 pesos. Y
los intereses a cobrar devengados por el 30 de junio al 30 de septiembre. Esto que vemos aquí, es la expresión que va a quedar en el estado de situación patrimonial del rubro inversiones cuando pongamos los títulos públicos. 90.000 pesos menos los intereses va a valer 87. Bien. Entonces, registramos títulos públicos a diferencia de cotización por 8.400, intereses a cobrar, intereses positivos por 3.000. Entonces, ahora puede ocurrir que el 31 de diciembre vendemos la totalidad de los títulos públicos a 95.000, con una comisión del agente de bolsa del 2%. Entonces vamos a tener 1.000 títulos públicos, 95 pesos cada uno, 1.000 títulos por 95, 95.000. Intereses a cobrar del 30 del 6 al 30 del 9, 3.000. Intereses devengados, 30 del 6 al 30 del 9, 3.000. Comisión de gastos, 2% sobre 95.000. Banco Provincia Cuenta Corriente, los vendemos y los cobramos en efectivo, 93.100. Comisión y gastos por 1.900. Tenemos que cancelar los intereses a cobrar, cancelar los intereses positivos por los otros 3 meses entre septiembre, mejor dicho, cancelar no, devengar los intereses positivos entre septiembre y diciembre, una diferencia de cotización que la teníamos a 93 y pasan a 95, ¿no? Ese era el valor, que tenemos 2.000 pesos de diferencia de cotización. Y los títulos públicos que lo teníamos registrado por 87.000. ¿Cuál es la renta de estos títulos públicos? Los intereses positivos. ¿Cuál es el beneficio de estos títulos públicos? La diferencia de cotización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Eso lo van a ver más claro cuando vean con Cecilia la parte de los prácticos, donde está el devengamiento de los intereses y demás. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ir al último tema de las inversiones. A ver, alguien me hizo una pregunta. No, Martina me dice que no. Bien. Vamos al último punto que se refiere a los bienes que no están afectados a la actividad de la empresa. Yo puedo comprar bienes muebles o inmuebles que me van a generar flujos independientemente de la operatoria de la empresa. Es decir, voy a comprar un bien mueble, por ejemplo, una maquinaria, y la tengo como una inversión. En general esto se efectúa más por bienes inmuebles que por bienes muebles, pero bueno, está la posibilidad. No están afectados a las operaciones operativas de la empresa, son generadoras de flujo independientes, ¿no? Las cuentas que usamos no debemos confundirlas con las que usamos para los bienes de uso. ¿Y qué documentación, por ejemplo, podemos tener? Inmuebles para alquiler, maquinarias para alquiler. Si tuviéramos inmuebles, le vamos a poner a la cuenta solamente inmuebles. Si tendríamos maquinarias, vamos a dejarla solamente con la expresión maquinarias. Y la documentación respaldatoria, que será la escritura traslativa de dominio en el caso de los inmuebles, y en el caso de los bienes muebles vamos a hablar de facturas de compra. En el caso de los bienes inmuebles van a estar, los bienes inmuebles, repito, van a estar en un rubro que se denomina propiedades de inversión, que son aquellos bienes
inmuebles, que pueden ser terrenos y o construcciones, destinados a obtener una renta por locación o por arrendamiento, con independencia de la actividad principal del ente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué puede ocurrir con estos bienes muebles o bienes inmuebles? Cuando lo incorporo antes me olvidé de aclarar que estos bienes están sujetos a depreciación por desgaste, deterioro u obsolescencia. Es decir, los bienes que están en el rubro inversiones, en bienes inmuebles, en el rubro, propiedades de inversión, se amortizan. Es decir, al cierre del ejercicio va a figurar la cuenta inmuebles para alquiler y abajo la cuenta menos amortización acumulada de inmuebles para alquiler. Repito, como dice aquí, tiene que estar separada de las cuentas de amortizaciones y de las cuentas de los bienes de uso para que no se confundan. Cuando yo incorporo ese bien, tengo un valor de compra del inmueble por 2.900.000, como en el caso de los bienes de uso normales, le sumamos los gastos de escrituración a cargo del comprador, total de valor de incorporación al patrimonio, 3.074.000 pesos. La suma de 2.900.000 más 174.000. Pagamos ese inmueble con una transferencia, un cheque del Banco Provincia y registramos ese asiento. Por ejemplo, alquilamos ese inmueble y nos pagan un depósito en garantía de 25.000 pesos y el alquiler es 25 pesos mensual pagadero por semestre adelantado. Entonces, en el momento que yo alquilo ese inmueble, ¿qué me van a estar pagando? Me van a estar pagando, en primer lugar, los alquileres en general, en el 99% de los casos, se pagan por mes adelantado. Entonces, por un lado me van a pagar 25.000 pesos del primer mes, que voy a registrar en una cuenta alquileres positivos, 5 meses por adelantado, según lo que reza el enunciado, 5 por 25.000, 125.000 pesos, y me entregan la suma de 25.000 pesos de depósito en garantía. Ese depósito en garantía que me entregan es un pasivo para el ente. ¿Por qué? Porque el día de mañana voy a tener, cuando se termine la duración del contrato, tendré que devolverlo. Cancelaré ese pasivo en su momento, haciendo pasivo disminuye, depósitos en garantía recibidos, a caja o cheque con lo que lo entregue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Jaque mate, Rey 2, alfil, torre blanca. ¿Alguna duda? ¿Están ahí? Sí, está claro. Gracias. ¿Qué ocurre al cierre de ejercicio? Al cierre de ejercicio, por ejemplo, el cierre de ejercicio se produce en septiembre y tenemos que devengar los alquileres positivos por los 5 meses que nos pagaron por adelantado. Y también tenemos que registrar la cuota anual de amortización de ese inmueble. ¿Cuál era el valor del inmueble? Habíamos dicho 3.074.000. La cuota de amortización anual es igual a 48.000. Registramos los intereses, dale con los intereses, los alquileres positivos por los 5 meses a 5 meses por 125.000 y registramos, cancelamos ese
pasivo que teníamos, alquileres positivos adelantados, por 125.000. Esto podemos hacerlo los 5 meses juntos al cierre del ejercicio, o podíamos hacer en el mes de mayo 25.000, en el mes de junio 25.000, julio 25.000, agosto 25.000 y septiembre 25.000. Y a su vez, registramos al cierre del ejercicio la amortización de esos bienes, que va a ser 48.000 pesos. Registramos en una cuenta amortización bienes para inversión, amortización acumulada de inmuebles. ¿Cuánto dijimos? Amortización acumulada, inmuebles para inversión. ¿Cuánto dijimos que es? Chicos, ¿se ve? ¿Se ve el 142? Sí, Se profe. ve, sí. Sí, sí. Títulos públicos, entonces, el 142, perdón. Bueno, dice 142. Tarea pide registrar en el libro diario, considerando que la empresa inversora efectúa todos los devengamientos en forma mensual, ¿sí? Eso es como lo que tenemos como tarea. Dice el ejercicio: el día 1 de octubre, la Cabana Sociedad Anónima invierte en la adquisición de títulos de deuda pública 4.000 pesos. Los gastos de compra ascienden a 100 pesos. Se emite para el pago un cheque del Banco Nación. Los títulos devengan un interés semestral, marquen, semestral, de 360 pesos pagaderos por semestre vencido, el 31 de enero y el 31 de julio de cada año. Bueno, la Cabana entonces hace una inversión en títulos, ¿sí? Por un valor, tiene unos gastos de compra y paga con un cheque, y hay que tener en cuenta el tema del interés. Cuando se paga, ¿sí? ¿Cómo me lo dan el interés detallado? Es decir, si me lo dan como en este caso que me dice que son 360 pesos por semestre, con lo cual yo divido 360 por 6, me da 60 pesos por mes de interés, me lo dan ya así con una cifra, o me dan un porcentaje que yo tengo que calcular cuánto da en forma mensual, ¿sí? Y después ver cuándo se produce cada uno de los pagos. En este caso es en forma semestral, ¿sí? El 31 de enero y el 31 de julio de cada año. Bueno, para esto hay que, antes de registrar, hay que hacer unos cálculos previos, ¿sí? Tenemos que encontrar el BIP de los títulos públicos, el valor de incorporación al patrimonio. ¿Y cómo se compone el valor de incorporación al patrimonio? Es el precio que se ha abonado, más los gastos, menos lo que nosotros conocemos como intereses corridos,
¿sí? ¿Y qué son los intereses corridos? A ver si alguien me dice. Seguro que Norberto lo explicó. A ver si lo entendieron. Alguien de a uno. Aunque esté mal, chicos, no importa. Es para ir fijando el concepto. Es la primera vez que lo ven, así que... ¿No? ¿Ninguno? ¿De los 15 que están? ¿O 13 que están? Bueno, ¿qué son los intereses corridos? Son los intereses devengados entre la última fecha de plazo, la última fecha de pago, perdón, de los títulos y el momento de la operación de compra de los títulos. Repito, el interés comprendido entre la última fecha de pago, ¿sí?, de interés y el momento de la operación de compra de títulos. Eso se resta, veníamos formando el BIP, entonces teníamos el precio pagado más los gastos, menos, dijimos, los intereses corridos. Eso me da el valor de incorporación al patrimonio. Esos intereses corridos no es que no se van a registrar, se van a registrar, pero en otra cuenta, no en la cuenta títulos públicos, sino que vamos a ver que se van a registrar en la cuenta intereses a cobrar. Intereses a cobrar y se van a cobrar en la fecha estipulada, cada 6 meses, en este caso el 31 de enero y 31 de julio de cada año. Entonces, vamos a ir armando el asiento, que ustedes ahí lo tienen en la pantalla. Activo aumenta el 1 de octubre, ingresan los títulos, porque compro los títulos, ¿sí? La cuenta se llama títulos públicos. Activo aumenta títulos públicos. ¿A qué valor van a ingresar? Al valor de incorporación al patrimonio. ¿Cuál es el valor de incorporación al patrimonio en este caso? Lo tenemos detallado al costadito. Dice que se pagaron 4.000 pesos por los mismos, más 100 pesos de gastos. Tenemos detallado en el planteo gastos de compra. Menos, dijimos, los intereses corridos. Y vamos a calcular los intereses corridos. Para esto les conviene hacer un eje. No está ahí en la pantalla, pero a ustedes les conviene hacer un eje con las fechas. ¿Cuál fue la última vez que se pagó interés? Yo estoy al 1 de octubre. Previo al 1 de octubre, la última vez que se pagó interés fue el 31 de julio. ¿Sí? Entonces, 31 de julio. Todo agosto y todo septiembre transcurrieron 2 meses. Y el 1 de octubre yo compré los títulos. Entonces, ese periodo entre la fecha del último pago de interés, repito, 31 de julio, y el 1 de octubre, que yo los compro, es el periodo de los intereses corridos, ¿sí? Hay que calcularlos y restarlos en el BIP. Entonces, fíjense que hizo el cálculo del costadito detallado. Dice que por semestre se pagan 360 pesos de interés. ¿Sí? Los paga, se les paga los títulos. Dividido 6, para sacar el mensual, me da 60 pesos por mes. Han transcurrido 2 meses. Entonces, 60 por 2 son 120 pesos de intereses corridos. Ahí es una expresión que utilizamos nosotros para determinar los intereses de este periodo. Entonces, ahora ahí al costadito pónganle que son lo que comúnmente llamamos intereses corridos. Se restan en el BIP, entonces, y me da como BIP 3.980. ¿Sí? Ese es el valor al que ingresan los títulos al patrimonio de la empresa. Títulos públicos, entonces 3.980. Estos 120 pesos de intereses corridos, les dije que se registran en otra cuenta. La cuenta intereses a cobrar. Activo aumenta, intereses a cobrar, 120 pesos. Paga todo con un cheque del Banco Nación, activo disminuye, a Banco Nación, 4.100. ¿Sí? ¿Está? Entonces, fíjese que esta empresa que compró los títulos ya tiene un valor de esos títulos
3.980 y además tiene a su favor 2 meses de interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos se devengaron y los va a cobrar, ¿cuándo? Los va a cobrar la próxima fecha de pago, que es octubre, acá dijimos que el 31 de enero. El 31 de enero va a cobrarse los 6 meses, no se paga en otra fecha, se paga en esas dos fechas solamente, 31 de enero y 31 de julio de cada año. Entonces, yo ya compré estos títulos con 2 meses de vengados de interés. Cuando llegue el 31 de enero voy a cobrar esos 2 meses de interés más los 4 que faltan hasta el 31 de enero. Por eso está en una cuenta intereses a cobrar, una cuenta de activo. Yo tengo a mi favor ese crédito, ¿sí? ¿Está? Bueno, hecha la registración del momento de la compra, ¿sí? Luego dice el punto 2, el día 1 de diciembre, ¿sí? O sea, pasó todo octubre, todo noviembre, 2 meses después, se vende el total de los títulos por un valor neto de 4.600 pesos, percibiéndose en efectivo dicho importe. Bueno, yo tengo la fecha de la venta, pero en la tarea donde me pedía registrar las operaciones, o sea, la compra y la venta, dice que la empresa inversora efectúa todos los devengamientos en forma mensual. Quiere decir que todos los meses yo tengo que devengar los intereses, que eran, recuerdan, 60 pesos por mes. Entonces, cuando termina octubre, yo tengo que devengar un mes más de interés. Termina noviembre, un mes más de interés, y el 1 de diciembre los vendo. Entonces, ¿cómo va a ser el asiento de devengamiento? La cuenta que se utiliza en este caso, cuando son devengamientos de intereses de pago vencido, ¿sí? Como yo los voy a cobrar, repetimos, el 31 de enero, yo cuando termina el mes de octubre, el 31 de octubre, los tengo a cobrar. No los cobré todavía, pero se los estoy imputando como resultado a este mes de octubre, por el principio de devengado. Entonces, activo aumenta, intereses a cobrar, 60 pesos, por el mes de octubre, un mes, a resultado positivo, intereses positivos, 60 pesos. Con lo cual, repito, estoy imputando el resultado al mes de octubre y tengo el crédito a cobrar el 31 de enero. ¿Sí? Bueno, eso se repite el 31 de octubre y se repite el 30 de noviembre. No hay modificación en este cálculo, son 60 pesos por semestre, por mes, perdón, que se van devengando durante todo el semestre. Les conviene, antes de la venta, tener mayorizada la cuenta de intereses a cobrar. Entonces, al costadito, si ustedes hacen el mayor de intereses a cobrar, tenemos intereses a cobrar 120 del primer asiento, más 60 del devengamiento del 31 de octubre, más 60 del devengamiento del 30 de noviembre. En total, un saldo deudor de 240 pesos de intereses a cobrar. ¿Estamos? Bien, entonces nosotros tenemos los títulos incorporados a 3.980 pesos y tenemos a cobrar, ¿sí?, 240 pesos de intereses devengados. Parte se la devengaron antes de que yo los compre, ¿sí? Son esos intereses corridos que pusimos en el primer asiento, y parte se devengaron mientras yo tenía los títulos. Estamos a la espera del 31 de enero cuando se pague el total. Pero antes de que suceda eso, el 31 de enero, yo los vendo, ¿sí? Yo los vendo el 1 de diciembre. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a cambiar la pantalla y ver el asiento del 1 de diciembre. Bueno, dice que se venden, se percibe en efectivo el importe de 4.600 pesos. Entonces, activo aumenta, caja, los 4.600 pesos que recibo. ¿Y a qué le tengo que dar disminución o salida? Y a los títulos, si yo los vendí. Pero yo vendí los títulos que tenía a su valor de incorporación al patrimonio y además vendí, ¿sí? Vendí
entregué mi derecho a cobrar los intereses. Porque vamos por diciembre y los intereses, es decir, fines de noviembre prácticamente, falta todo diciembre y falta todo enero, todavía hasta el pago de intereses. ¿Y quién va a cobrar esos intereses? No los voy a cobrar yo, los va a cobrar el poseedor de los títulos, que es mi comprador, ¿sí? Entonces, yo tengo derecho, si yo los mantuviera, iba a cobrar los intereses yo. Como lo estoy transfiriendo también el derecho a cobrar los intereses hasta ahora acumulados de 4 meses. Por lo tanto, activo disminuye la cuenta títulos públicos, 3.980 pesos, que era el valor al que se habían incorporado, que está en el mayor. Eso, márquenlo, tienen que salir los títulos públicos a su valor de incorporación, que está en el mayor. Además, cancelo el derecho que tengo de los intereses a cobrar, porque como les dije, lo transfiero a la persona junto con los títulos. Entonces, activo disminuye a intereses a cobrar 240 pesos. ¿Sí? Entonces, yo recibí 4.600 pesos por algo que vale 3.900, en la contabilidad, 3.980 pesos más 240 pesos de interés, ¿sí? Entonces, si suman, ahí les da, a ver, ¿cuánto les da? 4.000 y pico, 4.220 pesos. Los 3.980 más 240. 4.220 pesos. Es lo que vale, vamos a decirlo así, entre comillas, lo que yo entregué. Y yo recibí ¿cuánto a cambio? 4.600. Entonces, recibí más, los vendía más de su costo, digámoslo así, entre comillitas. Entonces, la diferencia es un resultado positivo para mí. ¿Sí? El resultado positivo que se acredita, la diferencia son 380 pesos, ¿sí? Que va a la cuenta diferencia de cotización. ¿Está? ¿Se entendió? Tienen que razonar el tema de los intereses sobre todo, de los intereses a cobrar. Ustedes, en el caso de la venta, porque es muy común que aparezcan los exámenes, ustedes ingresan el efectivo, ¿sí? O lo que les hayan entregado por la operación de venta, dan de baja a los títulos, a su valor de incorporación al patrimonio. Ya van a ver que puede haber alguna modificación al cierre, entonces tendrían que cobrar más que, en este caso, porque no hubo nada al cierre con cotizaciones y demás, pero sería más correcto decir al valor que tienen los títulos en el mayor, ¿sí? El saldo del mayor. En este caso coincide el saldo del mayor con el BIP, pero bueno, sería el valor, yo disminuyo la cuenta títulos públicos al valor que lo tengo en el mayor. Y la cuenta de intereses a cobrar se cancela también por el valor que tiene en el mayor. Por eso les digo que les conviene ir haciendo los mayores, a medida que van devengando los intereses a cobrar. Bueno, y una vez que ustedes ya saben que tienen que darle de baja los títulos, tienen que darle baja a intereses a cobrar, lo suman y la diferencia entre eso y lo que les pagan es la diferencia de cotización, que puede ser, como en este caso, positiva, si lo que les pagan es mayor, ¿sí? A la suma del valor de los títulos más interés, o puede ser diferencia de cotización negativa, con lo cual iría debitada, si el valor que les pagan es menor a la suma de los títulos públicos más intereses a cobrar. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguien que me responda? ¿Se entendió? Sí. Está claro. Gracias. Bueno, vamos a ver entonces. Gracias, Martina. ¿Qué pasa en el 143? ¿Sí? Que también es de títulos públicos. Acá tenemos varios ejercicios, el 144, el 145, pero bueno, no lo podemos hacer todos. Están algunos explicados en video, seguramente Facundo va a explicar alguno. Vamos con el 143, que tiene algunas cuestiones más, ¿sí? Agregadas a lo que ya vimos. Entonces dice,
pide como tarea registrar las operaciones de los puntos precedentes, teniendo en cuenta que esta empresa efectúa los devengamientos que resulten procedentes. Marquen esto, al concluirse la operación en que originaron, o junto con las demás asientos de ajuste, al cierre del ejercicio económico que opera el 31 de julio de cada año. Marquen cuando es el cierre. Ustedes siempre tienen que tener en vista y presente cuando cierra ejercicio la empresa, el 31 de julio. Conforme a lo que ocurra primero. Es decir, yo voy a hacer el devengamiento si termina la operación antes del 31 de julio o al 31 de julio, lo que pase primero, ¿sí? Bueno, y las operaciones son 3 y dice: el rubro inversiones de la empresa Sydney registró los siguientes movimientos durante el año. Primero, adquirió 1000 títulos públicos el día 1 del 11 a un precio de 7 pesos cada uno, con valor nominal de 10 pesos. Marquen eso, que dice valor nominal de 10 pesos cada uno de los títulos. Ese es el valor nominal, pero él los compró a 7 cada uno. La comisión pactada fue del 2%. Marquen también. La operación se abonó totalmente con cheque Banco Nación. Estos títulos, que cotizan en bolsa, devengan un interés del 18% anual. Marquen, 18% anual. Pagadero por, marquen, cuatrimestre vencido, al fin de abril, fin de agosto y fin de diciembre. Entonces, tenemos algunas cuestiones diferentes con respecto al ejercicio anterior. Me da la comisión en porcentaje. Me da el interés con una alícuota, ¿sí? En un porcentaje, 18% anual. Y la fecha de pago de los intereses, en lugar de ser semestral, como lo vimos en la clase, el ejercicio pasado, es por cuatrimestre vencido, fines de abril, agosto y diciembre. Bueno, vamos a ir, ojo con la comisión, el porcentaje, y ojo con el interés, ¿sí? Porque, repito, en el trabajo práctico anterior me lo daban directamente. El interés era de 360 pesos. Yo sabía que había 60 pesos todos los meses de interés, pero ahora lo tengo que calcular. Es el 18% anual, me dice, y hay que ver cómo lo voy a calcular. Y la comisión, que me la daba de 100 pesos, gasto de compra, que me decía en el ejercicio anterior que me daba 100 pesos, ahora me dice que es del 2%. Y también tengo que ver cómo la voy a calcular, ¿sí? Así que ojo. Bueno, vamos a empezar a armar el ejercicio. El ejercicio hay que armarlo con el BIP, como dijimos que sabemos que se calcula el valor de incorporación de los títulos. 1 de noviembre, entonces, la cuenta es activo aumenta títulos públicos y tenemos que poner el valor de su BIP. Vamos a calcularlo al costadito. A ver, el valor de incorporación al patrimonio era el valor que pago por ellos, que son 1000 títulos a 7 pesos cada uno, igual 7000, más los gastos de compra. Los gastos de compra son la comisión del 2%. ¿Cómo se calcula el 2%? La comisión se calcula sobre el valor de la operación de compra. Es decir, el 2% de 7000, que es el valor de incorporación de la operación. Perdón, el valor de la operación. 2% de 7000 me da 140 pesos. Ojo, acá lo tengo que calcular y tienen que saber sobre qué calcularlo, porque tienen valor de compra 7 cada título, tienen valor nominal 10 cada título, hay que saber sobre qué calcularlo. 140 pesos sobre el valor de la compra, menos los intereses corridos. Bueno, y acá tenemos que hacer un eje del tiempo. ¿Cuándo se pagan los intereses? Para ver los intereses corridos del último momento de pago hasta el valor, dijimos, de la operación de la compra. Y acá se paga a fines de abril, a fines de agosto y a fines de diciembre. Y nosotros lo estamos comprando el 1 de noviembre. Quiere decir que la última vez que se pagaron intereses fue el 31 de agosto. ¿Sí? 31 de agosto. Pasó todo septiembre y todo octubre. 2 meses. Y el 1 de noviembre yo los compré. Entonces,
conviene hacer un eje del tiempo, repito, vayan poniendo 31 de julio, la última fecha de pago, 1 de noviembre, ¿sí? La fecha de operación de compra, con lo cual han transcurrido 2 meses de intereses corridos. ¿Cómo calculo los intereses de estos 2 meses? ¿Sí? Que no me los dan en una cifra determinada, sino que los tengo que determinar. Yo sé que tengo un interés del 18% anual. 18% dividido 12, ¿sí? Para obtener el interés mensual, me da 1,5%. Así que yo tengo 1,5% de interés mensual. Como han transcurrido 2 meses, es el 3%. ¿Sí? ¿El 3% de qué? El 3% del valor nominal de los títulos. Marquen, pónganlo bien grande. Del valor nominal de los títulos. El valor nominal de los títulos era 10 pesos por título. Son 1000, son 10.000 pesos. O sea, el 3% de 10.000 pesos da 300 pesos de interés corrido. ¿Sí? Ojo. Va entonces, el interés corrido va sobre el valor nominal de los títulos, ¿sí? Total de la cantidad, multiplican por la cantidad de títulos y obtienen el valor total, ¿sí? Y a eso le aplican el interés. Y la comisión previa, dijimos, no va sobre el valor nominal, va sobre el valor de la operación. Fíjense que el 2% lo calculamos sobre 7.000. Y este 3% de interés lo calculamos sobre 10.000. Son distintos valores a los cuales se les aplica la alícuota de interés. Bueno, estos 300 pesos van restados en el BIP y obtenemos un valor de incorporación de 6.840 pesos. ¿Sí? Lo ponemos en el asiento, 6.840. Y además, los intereses los registramos en su cuenta, activo aumenta, intereses a cobrar, 300, y dice que paga todo con un cheque del Banco Nación, activo disminuye a Banco Nación, 7.140 pesos. ¿Sí? ¿Está? 7.000 que pagó por los títulos y 140 la comisión. 7.140. ¿Estamos? Bueno, ahora dice que va devengando los intereses que va transcurriendo el plazo y se van devengando meses de interés, ¿sí? Que tengo a favor, que tengo a cobrar, el próximo vencimiento que es el 31 de diciembre. Entonces, al 31 de diciembre se pagan esos intereses. Y yo voy a cobrarlos. ¿Qué voy a cobrar? No voy a cobrar solamente diciembre, voy a cobrar el cuatrimestre desde agosto a diciembre, ¿sí? 4 meses. Recuerden que los intereses se pagan, dice pagadero por cuatrimestre vencido, a fines de agosto y diciembre. Entonces, el último pago fue en agosto, ahora cobro el de diciembre. Bien, me van a pagar 4 meses de interés. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dijimos, mayorizar la cuenta intereses a cobrar. Intereses a cobrar tiene un solo movimiento en el primer asiento de 300 pesos. Por los intereses que eran de 2 meses, de septiembre y octubre. Los intereses corridos. Septiembre, octubre. Y ahora pasaron otros 2 meses más, noviembre y diciembre. Se formó el cuatrimestre y paga el Estado los intereses. Entonces, activo aumenta caja. ¿Cuánto voy a cobrar? Todo el cuatrimestre. Y si ustedes calculan todo el cuatrimestre, me da 1,5% mensual, es el 6%, el 6% de 10.000 pesos, a valor nominal siempre, da 600. Bien, voy a cobrar 600 pesos de interés. Caja, 600. Activo aumenta, 600. Ahora, ¿dónde los tenía registrados yo esos intereses?
Parte los tenía registrados en la cuenta de intereses a cobrar del primer asiento, que eran los 2 primeros meses, cuando yo adquirí los títulos, ya se habían devengado 2 meses. Entonces, cancelo esa cuenta, activo disminuye, intereses a cobrar 300 pesos. Y los otros 2 meses, noviembre y diciembre, se me devengaron cuando yo ya los tenía, los títulos. Bueno, entonces eso va a la cuenta intereses positivos. Resultado positivo a intereses positivos, 300 pesos. ¿Sí? Entonces, por eso el asiento quedó de esa manera. Ustedes registren que son 4 meses que cobro. Aclare. 2 estaban en la cuenta intereses a cobrar, son los intereses corridos hasta el momento de la compra. Y los otros 2 son desde los que los compré hasta este momento de pago. O sea, todo noviembre y todo diciembre. 2 meses. ¿Sí? 2 meses, repito, intereses corridos, que estaba en la cuenta intereses a cobrar, y 2 meses que se me devengaron a mí cuando yo ya los tenía en mi patrimonio, noviembre y diciembre. ¿Está? ¿Se entendió? Ahora, Sí, al sí. 31 de diciembre, bien, al 31 de diciembre, dice, se cobraron en efectivo los intereses correspondientes al cuatrimestre vencido a esa fecha. Punto. Eso ya lo hicimos. Asimismo, se procedió a la venta de la mitad de los títulos en 3.700 pesos, cobrándose el importe en efectivo. La comisión de venta, 200 pesos. Es decir, que yo cobré mis intereses, ¿sí?, por el cuatrimestre, y vendí la mitad de estos títulos, 3.700 pesos, y pagué una comisión de 200 pesos. Quiere decir que de los 3.700 pesos, suponemos que esto se hizo en efectivo, pagué 200, me quedaron en caja 3.500 pesos. Entonces, registro. Vamos por lo más fácil primero. Al 31 de diciembre, activo aumenta 3.500 pesos, porque repito, de los 3.700, 200 los destiné al pago de la comisión, que van abajo, va registrado abajo en la cuenta de resultado negativo, comisiones y gastos, ven que dice por venta de títulos públicos 200. Entre lo que pagué la comisión y lo que tengo en caja son los 3.700 que recibí. Está. Bueno, ahora tengo que darle salida, entregué los títulos, ¿sí? Dijimos que cuando vendemos tenemos que dar de baja los títulos públicos y la cuenta intereses a cobrar. ¿Bien? Bien, acá títulos públicos, activo disminuye a su valor en el mayor. Su valor en el mayor de la mitad de los títulos, porque vendió la mitad. En el mayor está a 6.840, fíjense el primer asiento, cuando ingresaron, pero eso es por 1.000 títulos, 6.840. Si yo vendí la mitad, es la mitad de eso, ¿sí? Entonces, 3.420 pesos. ¿De dónde lo sacan? Repito, del mayor, proporcionado a la cantidad de títulos que vendan, obviamente, ¿no? Acá vendimos la mitad, 3.420. Bueno, y tengo que disminuir la cuenta de intereses a cobrar también. Dijimos que junto con los títulos entrego el derecho a cobrar intereses. Pero a esta fecha, al 31 de diciembre, yo no tengo nada ahora a cobrar porque lo acabo de cobrar en el asiento anterior. El asiento anterior, fíjense que cobré los intereses a cobrar que tenía. Con lo cual esa cuenta me quedó saldada. Fíjense, 300 en el primer asiento, 300 en el segundo, saldada. No tengo saldo en la cuenta de intereses a cobrar. Por lo tanto, no aparece ahí acreditada porque ya los cobré. ¿Qué le voy a transferir al otro? Si ya lo cobré, ahora a partir de ahora él devengará sus propios intereses. Entonces, no, por eso no se acredita la cuenta de intereses a cobrar. Bien, y la diferencia entre el valor de los títulos en el mayor, 3.420, más los intereses a cobrar si hubiera, que no los hay en este caso, me queda 3.420. Lo tengo que comparar con los 3.700 pesos a los que los vendí. Y los vendí más 3.700 contra 3.420. ¿Sí? Esa diferencia, 280 pesos, es una diferencia positiva. Un resultado positivo a diferencia de cotización. ¿Está? 280 pesos. ¿Se entendió?
¿sí? O lo repito. Porque el que sigue, igual luego vende los otros 500, es un poco más complicado. Entonces, si entendieron esto, vamos bien. Si no, hay que detenerse para que entiendan esto primero. ¿Sigo? Profe, una pregunta. ¿La diferencia de cotización sería como el equivalente a un resultado por negociación de créditos? Sería más que como un resultado por negociación crédito, sí, no sé si tanto. ¿Viste cuando hacíamos la venta del bien de uso? Que nosotros Sí, comparábamos, bueno, el valor al que lo teníamos en el patrimonio con el valor que recibíamos. Es especial, esta diferencia de cotización se calcula de esta manera porque son títulos, no es un bien de uso, pero hay que hacer este razonamiento que vimos. Cada uno es especial. En la negociación créditos era otra cuestión también. Sí, es parecido, pero bueno, yo lo razonaría y trataría de entender ahora con ubicándome que son títulos y con este concepto de intereses corridos y demás. ¿Está? perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Pero lo entendiste? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Bien. Bueno, viste que cada tema tiene su especificidad, es decir, el bienes de uso tienen el tema de las amortizaciones acumuladas. Los resultados de negociación créditos también tienen sus particularidades. Y esto tiene sus particularidades, los intereses corridos. Bueno, vamos a ahora ver el otro punto que habla de la venta del resto de los títulos. El punto 3 dice, el día 31 de enero se procede a la venta del resto de los títulos en 4.000 pesos. Ahora, la comisión de venta es de 220 pesos. Bueno, como les digo siempre, tenganlo en cuenta en los exámenes, primero hagan lo más fácil, lo que están seguros y les sale bien. Y después se complican con lo que hay que pensar o es más difícil, ¿sí? Entonces, del asiento vamos a hacer la parte más fácil, aplicando lo que dije recién. Entonces, cuando fue el 31 de enero, vamos a ingresar el efectivo, vamos a registrar los gastos de la venta, que es lo más fácil, la parte del debe del asiento, digamos. Activo aumenta, ¿cuánto va a ingresar en caja? Y yo vendía 4.000, pero pagué 220 de gastos. Por lo tanto, entra la diferencia. Me quedan 3.780 pesos en caja. Los gastos los registro en la cuenta de resultado negativo, comisiones y gastos de venta de títulos públicos o una cuenta con un nombre parecido que tenga que ver, obviamente, con el concepto, 220 pesos. Bueno, esa es la parte fácil. Después viene, tengo que registrar la salida de los títulos. Activo disminuye, títulos públicos. ¿Sí? ¿A cuánto? Dijimos, al valor que están en el mayor. Y el valor que están en el mayor eran 500, la mitad, 3.420. ¿Sí? Lo mismo que los otros 500 anteriores que vendí. 3.420. Tengo que registrar, fíjense, que me dice que intereses devengados, tengo un mes, desde el 31 de diciembre que los cobré, ¿sí? Hasta el 31 de enero, ¿sí? Transcurrió un mes que yo tendría intereses a cobrar si no los vendiera, porque recién en abril voy a cobrar los intereses. Entonces, tendría que devengarlos y hacer un asiento de devengamiento, bien digo, pero los vendo. Los títulos. Entonces, en vez de devengar los intereses, hacer el asiento de devengamiento, directamente registro en el asiento de la venta los intereses positivos que tuve en este mes. Y los calculo por un mes. Vamos a ver de dónde surgen los 75 pesos que aparecen ahí. ¿Sí? Entonces, a títulos públicos, 3.420. Y yo tengo que registrar, por el principio de lo devengado, dijimos,
el interés que yo gané en este mes. ¿Y cómo lo voy a calcular? Siempre sobre el valor nominal de los títulos. Entonces, anoten de dónde salen los 75. Vamos a calcular primero el valor nominal de los títulos. 500 títulos eran por 10 pesos de valor nominal igual 5.000. ¿Me siguen? Hasta ahí anótenlo, porque si no van a saber dónde salieron los 75. No está explicado ahí. 500 títulos, perdón, por 10 de valor nominal cada uno, igual 5.000 títulos, 5.000 pesos de valor nominal total. A eso le tengo que calcular el interés, y el interés era 1,5% mensual. Es un mes, así que le calculo el 1,5% de 5.000, me da 75 pesos. De ahí surge los 75. Repito, 1,5% de interés mensual sobre el valor total nominal de los títulos, ¿sí? Que es 5.000, producto de 500 títulos por 10 de valor nominal. Da 75. Bueno, y la diferencia entre lo que recibí, ¿sí? Lo que recibí, que eran 4.000 pesos, y el valor de los títulos más los intereses, en este caso positivos porque es un mes y dijimos que el devengamiento lo hicimos directamente acá, da 505 pesos, porque fíjense que da 3.495 contra 4.000. Entonces es positivo, los vendí a 4.000, o algo que en el patrimonio estaba a 3.495. Así que tengo un resultado positivo, una diferencia de cotización de 505 pesos. ¿Sí? Hasta acá tuvimos siempre diferencias de cotización positivas. Puede haber diferencias de cotización negativas, con lo cual las debitaríamos. No tuvimos ningún caso en estos dos ejercicios de negativa, pero puede ocurrir, y en ese caso, en lugar de acreditarlo, la debitaría. Y obviamente tienen que hacer un control básico, que el debe y el haber del asiento les dé, ¿sí? Cuando lo terminan, verifiquen que el debe y el haber sea igual, porque si no, algo anda mal, algo anduvo mal. Bueno, ¿alguna duda? Profe, una pregunta. Yo ese último asiento lo hice distinto. Hice ver. antes de ese asiento, activo aumenta, intereses a cobrar, resultado positivo a intereses positivos. Sí. Y ese último asiento lo hice igual, pero en lugar de poner resultado positivo aumenta a intereses positivos, puse activo disminuye a intereses a cobrar. ¿Estaría bien? Estaría perfecto. ¿Y por qué valor? Por el mismo valor, 75. Perfecto, está perfecto. Es más, a mí me gusta más como lo hiciste vos, ¿sí? Lo que pasa que yo me atengo a la solución para no complicarles por ahí demasiado, pero vos estuviste bien en tu razonamiento, y es el razonamiento que venimos haciendo. Por eso a mí me gusta más la solución que está impresa. ¿Por qué? Porque dijimos que mensualmente hay que hacer el devengamiento, y vos lo hiciste, el devengamiento. Primero hiciste intereses a cobrar a intereses positivos. Perfecto. Mayorizaste la cuenta de intereses a cobrar. Y después que dijimos que en el momento de la venta hay que acreditar el saldo del mayor de la cuenta de intereses a cobrar. Y vos lo acreditaste. Entregaste los títulos más el derecho de los intereses a cobrar. ¿Está? Perfecto. Se puede hacer también de esa manera. Sí, yo, como te digo, repito, la prefiero, pero bueno, acá está simplificada. Y ves que da lo mismo, ¿sí? Si alguien lo razona como lo razonó él y lo hace, está perfecto. Muy bien. ¿Estaría bien esa forma, se devenguen o no los intereses mensualmente? Si no fuese mensual, también se podría hacer así, ¿o no? Sí, porque los estoy vendiendo. Claro. Sí, porque los estoy vendiendo. Entonces, los estoy vendiendo, entonces yo tengo que devengar hasta el momento de la venta. ¿Sí? Por más que me diga que se devengan bimestralmente o se me devenga al concluir la operación. Acá estoy vendiendo, ya no los tengo más. Tengo que hacer el devengamiento hasta este momento. Eso que me dice que los voy devengando cada tanto es para, bueno, un orden mientras yo los tenga en el patrimonio, pero cuando los vendo hay que devengar todo y cancelar esa cuenta de intereses a cobrar, si hubiera, así que está bien. No, está perfecto. Perfecto. Gracias.
No, por favor. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, esto traten de razonarlo, traten de verlo, porque siempre hay algo de títulos públicos, chicos. Siempre le digo lo mismo con todos los temas, pero es verdad, de todos los temas algo les toman. Y bueno, y acá muchas, no le diría que todos, pero muchos se confunden. Por eso yo me detengo a veces y le digo ojo acá, ojo allá, porque ya sé dónde se van a confundir. Entonces traten de anotar lo más que puedan, esto sale de acá, esto, ojo acá porque esto hay que hacerlo así, ojo allá, y traten de razonar, ¿sí? Traten de razonar. Por eso que el razonamiento último me encantó, está bárbaro. Bueno, de hacerlo con esos dos asientos, ¿sí? Bien, bueno, si no hay ninguna consulta, vamos a ver el tema de los bienes en alquiler. Hay otro tipo de inversión, además de las acciones, de los títulos, de los plazos fijos que vimos, que es el tema de comprar un bien inmueble para alquilar. Entonces vamos a buscar, a ver, vamos a pasar esto. Esto seguramente lo van a ver con Facundo, los que faltan. Hay algunos explicados también por video, ¿sí? De los títulos públicos, y vamos a ver este que creo que no está explicado, está solo la solución. Por eso quiero que lo veamos, así por lo menos tienen algo de explicación por parte de algún profe, ¿sí? Decía que las principales inversiones que hemos visto son títulos públicos, son acciones, son un plazo fijo, pero que otro tipo de inversión es comprar un bien inmueble para alquilar, ¿sí? Y en este caso, el alquiler sería la renta que recibe esta persona de esta inversión que ha hecho, ¿sí? Bien, ahora se me ocurre, diciendo esto, alguna pregunta que puede surgir en los exámenes, que es que les preguntan, ¿cómo se denomina la renta que ustedes pueden obtener de los distintos tipos de inversión? Por ejemplo, en el plazo fijo, ¿cómo se llama la renta que obtienen? ¿Cómo se llama? ¿Qué ganan con un plazo fijo? A eso se refiere. ¿Cómo se llama la renta? ¿Qué ganan con un plazo fijo? Chicos, ¿alguien que me conteste? Intereses. Intereses. Entonces la renta son los intereses. Perfecto. Bien, en las acciones, ¿qué gano yo con las acciones? Cuando invierto en acciones. Dividendos. Dividendos. Bien, dividendos. Y además puede ocurrir que yo tenga un resultado si las vendo, ¿no? También puedo ganar ese resultado si lo vendo. En los plazos fijos, no puedo vender un plazo fijo. No lo hemos visto. Lo hemos visto con tampoco sé si en algún banco da esa posibilidad, pero lo más común es que el plazo fijo yo gane intereses nada más. Al vencimiento, retiro, renuevo, pero son intereses lo que gano. En cambio, en las acciones yo tengo el dividendo y además las puedo vender y obtener un resultado a través de una diferencia de cotización, creo que lo llamamos diferencia de cotización. En los títulos, ¿qué gano? Que vimos recién. ¿Qué ganamos? ¿Cuál es la renta de los títulos? Chicos, ¿cuál es? Los títulos, ¿qué me dan? ¿No me dan intereses? ¿Intereses? ¿Sí? Los intereses, y además puedo tener una diferencia de cotización si los vendo. Y en el caso de los alquileres, ¿cuál es la renta? En el caso del que compre un inmueble para alquilar, la renta es el alquiler.
Todo esto, fíjense, arriba de este ejercicio 146, que está en celeste en la pantalla. Esto fue un examen que se tomó de manera presencial, previamente. Y fíjense que decía, completar el cuadro, véanlo después ustedes, porque es interesante, indicando la clasificación del tipo de renta o beneficio que puede generar cada inversión. ¿eh? Y dice 4 inversiones: título, plazo fijo, inmuebles para alquiler. Estoy aumentando la pantalla para que lo vean. Plazo fijo, inmuebles para alquiler, acciones con cotización y títulos, que son los 4 que estamos viendo. ¿Qué tipo de inversión es? Fíjense si es temporaria o permanente. Luego tienen que poner qué tipo de renta da. Y dijimos, el plazo fijo da un interés, los inmuebles para alquiler dan alquileres, acciones con cotización dan dividendos y los títulos públicos dan intereses. Y además les pone después otros beneficios que podrían aparecer. Y en los depósitos a plazo fijo, como está aclarado que eso significa dólares, U pesos S, son pesos de United States, es decir, de Estados Unidos, por eso aparece U pesos S. Como es un plazo fijo en dólares, les puede generar una diferencia de cambio, ¿sí? Como otro beneficio, ¿sí? Pero los plazos fijos que vimos nosotros eran en pesos, por eso no se las mencioné previamente, solamente dije el tema de los intereses. Pero los en dólares pueden dar también una diferencia de cambio. No lo hemos visto, solo mencionado en la teoría. Y después dijimos que los inmuebles por alquiler, vamos a ver que si yo lo vendo, puedo tener una utilidad por venta, y tanto las acciones como los títulos públicos, si los vendo, fíjense que otros beneficios son las diferencias de cotizaciones que sí hemos visto, ¿sí? Una la acabamos de ver, la otra la vimos previamente. ¿Está? Así que este cuadrito, estudiénselo. Véanlo, les gusta mucho a los profes que hacen los exámenes tomarlo, ¿sí? Así que véanlo. Bueno, vamos con el inmueble en alquiler. Dice el 146, la empresa Mercosur, sociedad anónima dedicada a explotaciones frutícolas, adquiere un local céntrico en la suma de 300 pesos, ¿sí? Para destinarlo a alquiler, abonando al momento de la firma del boleto de compra-venta el 30% de dicho importe en dinero en efectivo. Bueno, entonces, compra un local en esta cifra de 300.000 pesos, el 30% lo abona en efectivo como un anticipo. 30% de 300.000 da 90.000, activo aumenta, anticipo, compra-venta de inmuebles o compra de inmuebles o como lo quieran llamar la cuenta, no hay problema, basta que, como les digo, tenga que ver con el concepto. 90.000 pesos, activo disminuye a caja, 90.000 pesos. ¿Sí? ¿Está? Bien. Punto 2. A los 30 días se procede a la escrituración del inmueble, abonándose el saldo restante con cheque certificado del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En el mismo acto se abonan gastos y honorarios originados en la escritura traslativa de dominio por un monto de 20.000 en dinero en efectivo. A los efectos contables se estima como valor del terreno el 30% del valor total del inmueble. Bueno, acá tenemos que se paga lo que resta. Lo que resta son, si valía 300.000 y yo ya anticipé 90.000, me quedan 210.000 pesos como resto, ¿sí? Para pagar. Dice que eso se paga con un cheque del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bien, se abonan gastos por honorarios, ¿sí? De 20.000, ¿está? Y se estima como un valor del terreno 30% del valor total. Entonces, lo primero que hay que hacer es, cuando compramos un bien, que es calcular su VIP, su valor de incorporación al patrimonio. Y si calculamos el valor de incorporación al patrimonio, tenemos que pagamos nosotros 300.000 pesos por este inmueble,
En total, entre anticipo y lo que estoy dando ahora con el cheque, total vale 300.000, más los gastos necesarios para adquirirlo. En este caso son los 20.000 pesos de la escritura. Así que tengo 320.000 pesos de valor de incorporación al patrimonio. Yo tendría que ingresar eso al bien que estoy comprando, que era un local, era un local céntrico. Ahora, ¿en qué cuenta lo voy a imputar? Y yo, ¿dónde ubico todos las casas, los edificios, los locales? En una cuenta que se llama inmuebles. ¿Sí? Podrían poner ahí inmuebles, 310.000 pesos, la suma, 320, perdón, la suma de lo que pagué por el inmueble más los gastos. Pero me dice que en la contabilidad y a los fines contables, recuerdan que el inmueble está formado por un terreno y un edificio. Y yo, llegado a cierre del ejercicio, tengo que saber qué parte del edificio tengo que amortizar. Del inmueble tengo que amortizar, que es la parte del edificio. El terreno no se amortiza. Entonces, cuando yo compro un inmueble, lo ingreso en dos cuentas separadas, que son terrenos y edificios. Entonces, sobre el VIP, sobre 320.000 pesos, calculo el 30% que me dice que va a ser el valor del terreno, ¿sí? Eso lo estima la empresa. Puede ser el 30%, puede ser el 20%, puede ser el 25%, eso llamará a un especialista, un arquitecto, y le dirá, o alguien que tenga que ver con los negocios inmobiliarios, y le dirá cuánto vale el terreno y cuánto vale, qué porcentaje de edificio tengo. Entonces, un especialista en eso. En este caso es el 30%, pero les aclaro que no siempre es el 30%, ¿sí? Puede ser el 20, el 25, depende. Y bueno, entonces el 30% me dice en este caso de 320.000 pesos, ¿sí? Me da 96.000 pesos que voy a imputar a la cuenta terrenos. El resto, hasta llegar a 320.000, lo voy a imputar a edificios, el 70% restante. Activo aumenta edificios, 224.000. Si ustedes suman, 30 más 90 son los 320.000 pesos que pagué por todo el inmueble. ¿Estamos? Ojo, hagan esa verificación después. Bien, y ahora lo pagué, dice, con el resto, con el cheque del Banco Provincia, a Banco Provincia 210.000, que era el resto, entre, repito, 300.000, que era el valor, y los 90 de anticipo, 210.000. Cancelo el anticipo porque lo estoy haciendo valer ahora, ¿sí? Pago 210 en lugar de 300, estoy haciendo valer el anticipo, así que ya lo cancelo. Activo disminuye, anticipo, 90. Y pago los 20.000 al escribano como gastos de escrituración, era, ¿sí? Activo disminuye, a caja 20. Esa es la adquisición, recordando un poco el valor de incorporación al patrimonio de los bienes, el tema de los anticipos, ¿sí? La diferencia entre terrenos y edificios. De todos esos conocimientos previos surge este asiento. Bueno, y ahora vamos a lo que tiene que ver en cuestión con el tema de inversiones, que dice que se procede a alquilar, porque para eso lo compré, para alquilar. El 3 se procede a alquilar el local en la suma de 3.000 pesos mensuales por el término de 3 años, percibiéndose al momento de celebrar el contrato de locación un importe equivalente a 4 meses de alquiler, imputables a la cobranza del primer mes de la locación y el monto restante como depósito de garantía. Bueno, tarea pide registrar las operaciones. Hay que aclarar acá que cuando yo alquilo, en los contratos de alquiler, generalmente, cuando se inicia el contrato, se firma el contrato de alquiler con todas las cláusulas y demás, el plazo, el monto del alquiler, se suele cobrar una cantidad de meses de alquiler como un depósito por garantía o en garantía. ¿En garantía de qué? Fíjese que dice como depósito de garantía. ¿En garantía de qué? Yo, cuando alquilo un inmueble mío de mi propiedad, por ejemplo, el inquilino que ingresa, que tiene derecho a gozar del uso del bien, ¿sí? A cambio del pago de un alquiler que me va a pagar a mí,
No tiene obviamente la propiedad sigue siendo mía, yo no lo estoy vendiendo, lo estoy alquilando, ¿sí? Lo dejo usar el alquiler a cambio de un pago. ¿Sí? Ese es mi beneficio, esa es mi renta, como dijimos. Yo voy a ir cobrando los alquileres. Pero esos inmuebles tienen gastos, ¿sí? Hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el impuesto inmobiliario, ¿sí? Yo lo tengo pintadito, todo prolijito, todo sano, no hay nada roto, no hay un picaporte que no funcione, no hay un baño que no ande, o sea, está todo perfecto en condiciones de ser habitado. Entonces, el inquilino, cuando lo alquila, me tiene que pagar el alquiler y a su vez tiene que pagar determinados impuestos que se establecen en el contrato. Cuáles son específicamente los que va a pagar, pero son generalmente, y esos nunca deja de pagarlos, que son los que consume, es decir, los servicios que consume, luz, gas, teléfono fijo, si hubiera, con internet. Bueno, esas cosas siempre las paga el inquilino porque es el que las está usando. Y además me tiene que devolver el inmueble cuando termine el contrato en las mismas condiciones en que yo se lo entregué. Es decir, con todos los picaportes sanos, con todos los baños funcionando, con ninguna puerta, ningún vidrio roto, pintadito como estaba. Entonces, hay que devolverlo en las mismas condiciones en que se recibió. ¿Está? Bueno, esto muchas veces se cumple, muchas veces no se cumple. Es decir, hay gente que por ahí no se va, termina el contrato y te falta pagar, no sé, el último mes de la luz, los 2 últimos meses de gas, el teléfono fijo, se rompió el vidrio y no lo repuso, está el baño tapado, no sé, cuestiones así. Por eso se toma un depósito en garantía y se cobra una cifra de 2, 3 meses de alquiler como depósito. Antes, normalmente, ¿no? Antes de que el inquilino se retire, deje cuando termina el inmueble, cuando termina el contrato, el propietario va a revisarlo. ¿Sí? Va a revisar a ver si debería ir a revisarlo, a ver si está en condiciones, ¿sí? Como lo entregó. Que está en todo, como digo, que no haya vidrios rotos, que las puertas funcionen, que, bueno, y además va a pedir los comprobantes de los pagos de todos, va a verificar de alguna manera que todos los impuestos estén al día, pagados como se había establecido en el contrato. Si está todo bien, si el inquilino pagó todo, fue cumplidor, lo entrega en las mismas condiciones, pagó, no hay nada, se le devuelve el depósito en garantía, ¿sí? Obviamente actualizado. Se le devuelve después de 3 años al valor de los 3 últimos alquileres de ese momento, ¿sí? Esa es la actualización que se hace. Ahora, si falta pagar, por ejemplo, el último mes de la luz, porque todavía no llegó la boleta, tampoco es porque el inquilino no quiera pagarlo, sino que por ahí no le llegó la boleta, o no sé, todavía no es el vencimiento, falta un mes o un tiempo para que venza. Bueno, entonces está pendiente esa última, bueno, se descuenta de este depósito el valor de lo que falte pagar, el que le correspondía al inquilino, y se devuelve la diferencia. Si hay un vidrio que está roto y no se repuso, el inquilino dice, mire, no tengo tiempo de cambiárselo, se me rompió hace una semana, no pude hacerlo, o no tengo dinero para hacerlo ahora, el dinero lo quiero destinar a otra cosa, descuéntemelo del depósito. Muy bien, entonces se le descuenta el valor del cambio de vidrio del depósito y se le entrega la diferencia. Por lo tanto, ese depósito que recibe el dueño, ¿sí? Es un dinero que está ahí, como les digo, para ver que el inquilino cumpla con todo lo estipulado en el contrato. Si es así, hay que devolvérselo actualizado. Por lo tanto, constituye un pasivo para el dueño, ¿sí? Es una deuda que tiene con el inquilino. Obviamente, previo descuento de si hay alguna cuestión a descontar. Si hubiera, si no, no. Entonces, vamos a ver cómo registramos esto. Esto ocurre al principio, ¿sí? Después todos los meses se paga el alquiler nada más, no hay un depósito todos los meses. Esto ocurre al principio nada más, cuando se firma el contrato. Entonces,
se procede a 3.000 pesos mensuales, ¿sí? Activo aumenta, recibimos el efectivo, son 3.000 por el primer mes y el monto restante como depósito de garantía. Entonces, recibió 4 meses de alquiler. 3.000 por 4, 12.000 pesos. ¿Sí? Activo aumenta caja, 12.000 pesos. Uno es el alquiler, entonces, resultado positivo. A alquileres positivos, 3.000. Cobré el alquiler, se supone que lo estoy cobrando es el alquiler en curso. Eso es lo que aclara acá al costadito. Por estar, dice, dentro del mes se imputa directamente a resultados. Es el alquiler en curso. 3.000. Y el resto, los otros 9.000, los otros 3 meses que cobró por adelantado el dueño, es por concepto de depósito, dijimos, que para el dueño no es una ganancia, porque dijimos que hay que devolverlo, y muchas veces se devuelve, porque como les digo, los inquilinos cumplen con todo, o total o parcialmente se verá en ese momento, pero es en principio una deuda que tiene, entonces pasivo aumenta, está a depósitos, la cuenta exactamente es depósitos recibidos en garantía o una cuenta similar, basta que tenga que ver, como les digo siempre. Están los 9.000 restantes. Constituye, eso sí, márquenlo, un pasivo, a diferencia de los alquileres que son resultado positivo. ¿Está? ¿Se entendió? Chicos, hola, ¿están todavía ahí? Sí, sí, sí. ¿Está? Bueno, vamos a dejar de compartir, entonces. Bien. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Cómo le fue con historia? Ustedes dieron historia, ¿no? La clase pasada. Sí, el lunes tuvimos que dar. ¿Y cómo le fue? Creo que bien. Bueno, bien. ¿Cómo van con contabilidad para el sábado los que tengan que dar la AP? ¿Alguno de acá la da? Yo la tengo que dar. ¿Sí? ¿Cómo vas? Bien, un poquito atrasada, ahora sí que poniéndome al día, porque Ujú, como venía focalizada en historia, me había atrasado un poco. claro. Bueno, ahora a ponerse hasta el sábado. Sí. Ujú. Bien, ¿los demás? ¿Ninguno la da? Bueno, recuerden que los que ya la tienen aprobada, no, una ya está, cumple con los requisitos, no hace falta dar la segunda. ¿Está? Y los que todavía no tienen aprobada la primera, den la segunda, y si la aprueban, listo, y si no la aprueban, tienen recuperatorio también. ¿Está? Bueno, hay una clase, Norberto les dijo, yo les recuerdo, del día viernes, por si alguno no lo escuchó, no entró más tarde, el viernes 19, este viernes mañana, a las 13 horas, ¿sí? Por Zoom, hay una clase adicional que va a explicar Facundo sobre patrimonio neto, y no sé si no les puso el link, o se los va a poner, si no lo ha puesto todavía, en el foro de las clases del mosaico de clases de acompañamiento, ahí les va a poner el link para que ustedes puedan ingresar mañana a las 3. ¿Está? Bueno, ¿me quieren hacer alguna consulta? Pues si no, nosotros no nos vemos hasta lunes. Va, el Profe, lunes no, perdón, tampoco. Hasta dentro de una semana, el jueves. Sí, Tobías, ¿qué me querés preguntar? ¿le puedo hacer una pregunta respecto al último cuadro que había mostrado? Dos preguntas en realidad. Respecto a la clasificación de las inversiones, Sí. ¿no dependería en realidad eso de la idea que tiene la empresa respecto al tiempo a mantenerlas? Por ejemplo, una acción con cotización, si la quiere mantener a más de 12 meses, ¿no pasaría a ser permanente o seguiría siendo temporaria? Sí, en general eso es lo que decimos, que toda esta clasificación depende de la intención de la empresa inversora, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, esto se ha tomado como la generalidad. En realidad vos tendrías que responder y aclarar eso, que depende del tiempo que la empresa piensa tener la inversión. Como vos decís, las acciones con cotización, acá pone temporaria, pero por ahí alguien las compra y dice, no, yo la voy a tener, qué sé yo, 8 años, 10 años. Entonces, claro, ya no es temporaria.
Pero bueno, viste que en este país todas las cosas cambian tan rápido. Pero está bien lo que vos decís. Habría que aclarar, si te toman este cuadro, poner lo que habitualmente, como habitualmente se considera, ¿sí? La inversión, en este caso el plazo fijo es por un tiempo, es temporario. El inmueble, más que nada, es permanente porque no se compra y vende inmuebles. Si bien algunos pueden hacerlo también, pero si es para inversión es para los alquileres, así que se supone que lo va a tener un tiempo largo. El resto son temporarias, pero depende, ¿sí? Vos lo tendrías que aclarar, poner temporaria y hacer un asterisco y aclarar que depende también de la intención del inversor, ¿sí? La empresa. Sí, eso creo que se Perfecto. aclara en la parte teórica. Sí. Sí, sí, gracias. Y la última pregunta, respecto a la pregunta que usted había hecho de cómo se denomina la renta que ustedes pueden obtener de los distintos tipos de inversión. Nosotros en la respuesta tendríamos que escribir la renta propiamente dicha, que es la que aparece en la columna renta, o también la de otros beneficios. No, si te preguntan renta, la renta, intereses, alquileres, dividendos, ¿sí? Ahora, si te preguntan otros beneficios, vos podés aclararlo vos si ya estás seguro de la respuesta y lo aclarás. Decís otros beneficios, podría ser la utilidad por la venta, la diferencia de cotización por la venta, la diferencia de cambio en el caso de plazos fijos en dólares. Pero si te preguntan renta solo, la respuesta es la de la columna de la renta. Perfecto, Depende cómo venga gracias. la pregunta, ¿eh? Sí, cómo venga la pregunta. Lee bien, porque por ahí te dice renta y otros beneficios, u otro evento. Entonces ahí sí. Ahora si te pide renta solo, bueno, pones eso y si quieres aclararlo, si te da el espacio, el lugar y estás seguro, puedes aclarar. Gracias, perfecto. De nada. ¿Qué otra consulta, chicos? Yo, si aprobé la primera AP, ¿Mm? Sí, o sea, la segunda la hago si quiero, exactamente. no influye si Sí. la desapruebo. No influye si la desaprobas, ¿no? No, porque la condición es que tengas una AP aprobada. Y por eso le decimos que la segunda no hace, los que la tengan, como en tu caso, no hace falta dar la segunda. Si vos la querés entrar y querés hacerla porque querés ver si más o menos estás bien, vas estudiando bien y querés hacerla para ver si la podés aprobar, practicar, lo que quieras la podés hacer. Si te va mal, no influye. No es como los parciales que se reemplaza la nota, no. Porque te va a ir la segunda desaprobada, pero el requisito lo cumplís, porque tenés una aprobada. ¿Está? La primera. Roya, gracias. De nada. ¿Qué otra consulta? Aprovechen. ¿No? Bueno, el fin de semana que viene es largo, así que aprovechen, utilícenlo para estudiar, pónganse, ¿sí? Y si no hay ninguna otra consulta, entonces nos vemos el jueves que viene, ¿sí? Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta luego, Gracias. profe. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, nos vemos, chicos, chao.